Hace unos días atrás, el padre de Marta del Castillo, Antonio, ha sacado una publicación hablando de un libro llamado Las grietas de un crimen sin cuerpo. Este es un libro de Jorge Muñoz, un periodista que saca un nuevo libro sobre este caso. Hay un montón, la verdad, sobre este tema. Y bueno, tuvo una repercusión bastante importante. Lo que dice el padre es que había salido este libro que narraba todo desde el punto de vista judicial y periodístico, que estaba escrito por este periodista, con la colaboración de las abogadas de la familia, pero también de Miguel Carcaño en conjunto, con aportes de toda esta documentación. Bueno, la verdad que son 17 años ya sin saber de Marta del Castillo y este libro, bueno, ponía un poco en entredicho la investigación, lo que se debería haber hecho, y aquí está, la colaboración de Mónica Gallardo, Paloma Pérez e Inmaculada Torres. Esta editorial, que ha sacado nuevamente un libro, pone que falló con el caso 746-2009, o sea, el número del caso. Tenemos un vídeo aquí sobre este libro, una entrevista que le han hecho al periodista encargado del libro. Vamos a verlo todo. Él dice que hay unas grietas tremendas en torno a este caso, que es un crimen sin cuerpo, y que todos los periodistas sevillanos que tienen esa espina clavada y que por eso hace este libro, que algún día den la noticia del hallazgo de lo que queda de Marta del Castillo. Todo viene en sintonía con el comienzo del rodaje de El nombre de Marta, que es una miniserie de ficción inspirada en el caso de Marta. Salieron varias fotografías ya, un proyecto que está protagonizado por algunos actores, ¿no?, bastante importantes, que es de esta serie de documentales que hacen en Netflix, ¿no?, sobre True Crime, con Bambú Producciones en colaboración con La Claqueta, una producción que, bueno, viene a pintar en una miniserie parecida a la que habían hecho con el caso de Asunta, y que va a repasar con detalle todo lo ocurrido desde la desaparición, las primeras investigaciones, los cambios de versión de los implicados, el juicio mediático y obviamente la búsqueda incansable de un cuerpo que nunca aparece. Vamos a ver cómo se convirtió también Marta del Castillo en un símbolo colectivo en esa intensiva tensión social, con los medios de comunicación jugando un papel muy importante en torno a las desapariciones. Y bueno, de hecho, una de las frases que más me llama la atención de lo que dice Jorge Muñoz es que Miguel Carcaño es un psicópata de libro. Bueno, para libro el que ha sacado él, pero dice que este hombre, el único condenado por el crimen de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, si no confeso, de este crimen, pues sería un psicópata del libro para él. Bueno, no sé por qué lo dice, ahora vamos a ver qué es lo que aporta, si realmente estamos ante un psicópata o no, si se atreve a dar una teoría de los hechos de este caso. Y también tengo la contraportada, a ver, vamos a verla porque la tenemos por aquí, en la que dice: este libro es el más complejo y documentado sobre el caso del crimen de Marta del Castillo y su posterior desaparición. Un suceso que conmocionó a España en 2009 y que sigue haciéndolo hoy en día. Aunque con una condena bastante clara sobre Carcaño como autor de los hechos, el caso sigue siendo realmente... está sin cerrar debido a la herida que ha dejado hasta ahora la imposibilidad de encontrar el cuerpo de la víctima. Aborda además, como nunca se ha hecho, las claves de lo que pudo fallar en la investigación del sumario, donde se sucedieron elementos que enrarecieron el caso policial y la instrucción judicial, versiones, confesiones, encubrimientos y la implicación de un menor, el Cuco, ¿no? Dice: el autor, el reputado periodista Jorge Muñoz, especialista en este caso, relata el completo panorama del suceso con el apoyo y colaboración documental de las abogadas de las partes del proceso, Mónica Gallardo, Paloma Pérez e Inmaculada Torres. Además, en la parte final del libro se incluye una larga y profunda entrevista con los padres de la víctima, Eva Casanueva y Antonio del Castillo, concedida para la ocasión de esta publicación, y un capítulo final colectivo de análisis sobre las grietas de este hecho con culpable pero sin cuerpo.
al amplio juego fotográfico que se añade un apéndice con las cartas manuscritas desde la cárcel por Miguel Carcaño, condenado por el hecho, y una carta del padre de Marta del Castillo dirigida a su asesino en prisión en el año 2021. Bueno, esto es todo lo que incluye el libro. Suponemos que es un escrito, ¿no? Bastante centrándose en aportaciones de abogadas, etcétera, con muchos informes. Y es que, bueno, Jorge Muñoz yo lo he leído, ¿no? en algunos artículos ya anteriormente, y es un periodista que bueno, en torno a versiones ficcionadas y tal, creo que no va a tener absolutamente nada. O sea, es un periodista que yo lo he ido leyendo a lo largo de todos estos años en torno al Diario de Sevilla, ¿no? Él sigue escribiendo sobre el caso Marta del Castillo, y creo que es uno de los periodistas que más ha escrito de este caso, y que me parecía raro que no tuviese un libro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice este nuevo libro del periodista Jorge Muñoz sobre el caso de Marta en esta entrevista que le han hecho. Esa quizás puede ser ese primer gran error. Yo creo que el principal error de todas formas que se cometió en este caso es haber dejado a Miguel Carcaño que marcara la investigación. El rumbo de la investigación lo marcó Miguel Carcaño con las diversas versiones que dio del crimen. Llegó a dar hasta 8 versiones del crimen. En la primera famosa, decía cosas tan increíbles como que el cuerpo de Marta lo habían trasladado en una motocicleta a modo de sándwich. Los informes forenses, cuando Miguel es detenido y se somete a esos informes psicológicos, la verdad es que los forenses descartan que padezca cualquier patología. Eso es lo que dicen los forenses, pero yo creo personalmente, y no soy un experto en el campo, yo sí creo que Miguel Carcaño tiene claramente un perfil psicopático. Yo creo que podría ser hasta un psicópata de libro. ¿Por qué? Bueno, esta es una opinión personal que no está basada en nada tampoco, ¿no? Porque una persona que después de todos estos años ha mentido de la manera que ha mentido, aun sabiendo ya que está en prisión, A ver, voy a ver en esta parte alguna de las fotos del libro. Que podría ser hasta un psicópata de libro. ¿Por qué? Porque una persona... Bueno, veo que es la foto de la detención y tal de Miguel Carcaño. Después de todos estos años dice la policía en alguna de las búsquedas, esto es en camas, ¿no? En esta zona. Es que la verdad es que está tan trillado el caso de Marta del Castillo que sigue, que seguramente que esté bien el libro, pero no... El de Miriam Moya, por ejemplo, tenía hipótesis, tenía cosas novedosas, pero este libro, por lo que estoy viendo, es que no tiene nada de novedad en torno al caso, ¿no? Y esto creo que a mí me disgusta un poco, ¿no? Como un periodista tan bueno como es Jorge Muñoz, que ha publicado artículos de todo tipo sobre el caso, y no he leído el libro, pero por lo que adelanta, veo que no hay ningún adelanto, ¿no? Que no hay ninguna exclusiva en torno al caso. Entonces, me parece que es volver un poco a incidir en lo mismo. Ha mentido de la manera que ha mentido, aun sabiendo ya que está en prisión, que está a punto de cumplir su condena, y sigue sabiendo que él no va a tener ningún problema ya legal porque ya su condena está prácticamente cumplida, que siga provocando ese dolor a una familia. Ha mentido, aun sabiendo ya que está en prisión, que está a punto de cumplir su condena, y sigue sabiendo que él no va a tener ningún problema ya legal porque ya su condena está prácticamente cumplida, que siga provocando ese dolor a una familia que se portó con Miguel Carcaño extraordinariamente. En el libro incluimos un detalle muy interesante, que son todas las cartas que Miguel Carcaño a lo largo de estos años ha tenido con sus abogadas. Ahí se puede ver la evolución de cómo Miguel Carcaño, desde esa carta en la que le dice a su abogada que va a quitársela un mes después de su detención, desde esa carta que se incluye, yo creo que la más interesante y la más novedosa es la que le envía
el padre de Marta, Antonio del Castillo, que le envía en julio del 2021, en la que el padre le ofrece, le comenta que ha comprado el piso de León 13, donde se produjo el crimen, y se ofrece a regalárselo, a donárselo. ¿Para qué? Para que cuando salga de prisión tenga un sitio donde vivir. Yo creo que esa carta está escrita por el padre Marta con mucho cariño. Él le dice, es algo, podemos ayudarnos mutuamente. Le dice, por favor, le pide por favor que diga el lugar exacto donde en el que está el cuerpo de Marta, que se lo diga a la policía, y que a partir de ese momento él está dispuesto con su abogada. Sí, a ver, de hecho, lo que decía el padre es que sabía que cuando saliese de prisión Carcaño no tenía dónde caerse muerto y que esta era como una opción de decirle, mira, a cambio del paradero yo te pago el piso de León 13, de hecho se lo compra, se lo ofrece y el padre decía que era capaz de cualquier cosa por saber dónde estaba su hija. Es tremendo, ¿eh? Esto es una carta que se filtró hace bastante tiempo a los medios de comunicación, de hecho, y bueno, de hecho, fíjate, porque estaba por aquí, esto es de hace tiempo, o sea, no, ya se había filtrado esta carta, creo que es esta, completa. Ahora vamos a comentarla, la sacó el Confidencial hace mucho, decía... buenos días, Miguel, con esta carta quiero hacerte llegar una propuesta para que cuando llegue el momento de salir de prisión tengas por dónde empezar y un futuro lo más normal posible. Bueno, en teoría hasta 2030 Miguel no cumpliría la íntegra parte de su condena y de momento sabemos que no recibió autorización para disfrutar de ningún permiso, ¿no? Aunque sí lo solicitó. Esto ya en 2021 ya se sabía todo esto. De hecho, nos quedan tan solo puede ser 4 o puede ser 3 años que le queden a Miguel Carcaño en prisión. Va a ser un movimiento muy mediático, o sea, la salida de prisión de Miguel Carcaño va a ser algo terrible también, ¿eh? Y bueno, lo que decía el padre es que dice, he adquirido el piso de León 13 donde vivías, el mismo que tu madre os dejó en herencia a ti y a tu hermano Francisco Javier. Estoy dispuesto a donarte el piso para que tengas una casa en la cual vivir cuando salgas de la cárcel. La única condición es que le digas a la Policía Nacional, concretamente al grupo de homicidios de Sevilla que lleva el caso, el lugar exacto donde está el cuerpo de Marta del Castillo. Necesitamos recuperarla y enterrarla. Y bueno, pone una condición aquí, dice, eso sí, con la intención de que esta proposición no se eternice en el tiempo. Voy a poner una fecha límite, 31 de agosto de 2021. Obviamente esta fecha pasó con creces y dice, piensa en nosotros y piensa en ti y en tu futuro, nos podríamos ayudar mutuamente. Y dice, obviamente es una carta que salió hace mucho tiempo y los padres, pues obviamente fíjate todo lo que han pasado hasta escribir una carta de esta manera, habiendo comprado la casa de León 13 y bueno, ofrecérsela a Miguel Carcaño a cambio de poder encontrar el cuerpo de la joven, ¿no? No sé si fue un movimiento acertado o no, pero bueno, fue lo que quiso hacer el padre en aquel momento. A partir de ese momento, él está dispuesto con su abogada a hacer los papeles necesarios para donarle el piso. Evidentemente, Miguel no respondió a esa carta, con lo cual prueba una vez más que no tiene ningún interés en colaborar con la familia. Bueno, pues hasta aquí la parte de la entrevista de Jorge Muñoz, el autor de este nuevo libro, que dice que hay unas grietas tremendas en el crimen de Marta, un crimen sin cuerpo, del cual llevamos 17 años sin saber dónde está la ubicación real de Marta del Castillo, y comienza un poco en esta situación que se genera también a raíz de esta serie ficcionada, vamos a decir. O sea, no es un documental como el que ya hay de 3 episodios en Netflix, donde se argumenta, donde se hace la cronología de todo el caso, sino que va a ser una serie parecida a la de Asunta, a la de el caso de la Guardia Urbana. También hubo una serie de ficción. Bueno, va a ser parecido a todo esto, aunque bueno, esperemos que también haya
algún tipo de hipótesis, algo nuevo que genere en torno a este caso, como también lo es este libro que os quería hacer pues un vídeo, ¿no? de toda esta noticia. Si sale alguna cosa más, obviamente estaremos muy atentos a lo que es este caso que tantas veces hemos hablado. Tenemos que hablar en el día de hoy de esta imagen en torno al caso de Marta del Castillo. Se ha vuelto bastante viral en esta última semana, aún no habíamos hablado, y es que son muchos los casos que estamos tratando por aquí, pero es que esta imagen ha dado mucho de qué hablar, ha sido bastante polémica, y por eso también quería preguntaros a todos los seguidores que vean un poco nuestros vídeos, qué es lo que opinan de esto, porque esta es literalmente la primera imagen de En el nombre de Marta, de Netflix. Aquí vemos literalmente Netflix, de hecho lo ha publicado, si no me equivoco, el propio Netflix España en Twitter. Vamos a colocarlo por aquí, porque esto es el Twitter oficial. Y parece que se le está dando bastante bombo a esta nueva serie. No va a ser un documental, va a ser una serie ficcionada, así como pasó con otros True Crime aquí en España. Podemos hablar, iba a decir el de Mario Biondo es un documental real. Bueno, eso de real, dejémoslo ahí, ¿no? Pero el que había sido ficcionado había sido el de Rosa Peral, ¿no? El de la Guardia Urbana, ese sí que lo hicieron con ficción, y alguno más que metieron ahí. El de Asunta, ¿verdad? El de Asunta también había sido, creo que fue incluso la misma productora, ¿no? Bambú. Y luego lo que dijeron es que comenzaba el rodaje de esta miniserie que adaptaba a ficción, el caso que conmocionó a la sociedad española, protagonizada por Blanca Portillo, Vicente Romero, Verónica Sánchez y María León, también Paco Tous y Hugo Welcel. Todo con el apoyo de la familia de Marta del Castillo. Esto es lo que ha salvado un poco las dudas en torno a lo que aquí se iba a hacer, porque supuestamente contaba con el apoyo de la propia familia esta serie. Bueno, es cierto que ya llegaron las primeras críticas y la gente decía que bastaba de hacer estas obscenidades de series, que había que dejar de explotar a las muertas o a los muertos. Es cierto que a mí, viendo la imagen, me causa un poco de rechazo, o sea, no lo puedo negar, o sea, no puedo decir, no, veo esta imagen y ya quiero ver la serie. Seguramente la vamos a ver, la vamos a analizar, de esto no hay dudas, pero viendo la primera imagen yo sinceramente me causa un poco de rechazo, y es que estamos hablando de que es un caso que no está resuelto, el cuerpo de Marta del Castillo no se ha encontrado, y lo que ha pasado en ese juicio es algo tremendo, y es que se absolvieron a ciertas personas que había prueba indiciaria de un presunto encubrimiento en torno a la muerte de Marta. Y así lo que llegan. De hecho, hay sentencias contradictorias, sentencia de menores y sentencia de mayores en torno al caso de Marta, grabaciones las cuales no se tuvieron en cuenta, grabaciones en la casa de investigados. La verdad que es un caso que da para muchísimo, evidentemente. Y una serie ficcionada a mí me cuesta verlo, o sea, no entiendo muy bien por dónde van a ir los tiros, cómo es que se va a hacer esto, pero ya viendo la imagen aquí, afligidos los padres en una rueda de prensa, ficcionado, pues me choca un poco, o sea, me resulta pues un poco que no me va mucho, pero bueno, este tipo de series ficcionadas a mí, ya con el caso Asunta, después es cierto que no salió tan mal, hay que decirlo, pero es que el caso de Asunta sí es cierto que tiene esa condena, ¿no? A los dos padres, y luego el caso de Marta del Castillo, sabemos que tiene a Miguel Carcaño como la única persona condenada, cuando seguramente para muchos debería haber más personas condenadas por la desaparición forzosa. Y lo que sabemos es que ya estaba rodando esta miniserie, ¿no? Con el apoyo de la familia de Marta del Castillo. Estoy viendo aquí un blog en donde se estaba analizando un poco todo esto, cuál había sido la tragedia real,
Y Netflix lo que va a hacer, según su nota de prensa, es que esta miniserie va a reconstruir de forma minuciosa y respetuosa todo lo sucedido desde el día de la desaparición de Marta. Primeras investigaciones, cambios de versión de Carcaño, sus cómplices, juicio mediático, búsqueda incesante del cuerpo, pero sobre todo la lucha pública de la familia por no permitir que el caso quedase impune. Dicen que también va a abordar cómo los medios de comunicación alimentaron la tensión social y cómo la ciudadanía convirtió el nombre de Marta en un símbolo. Bueno, no sé realmente si estamos hablando de que va a hacer eso Netflix, porque al final es una serie, o sea, es una serie de ficción basada en un caso que a la población española duele muchísimo, que es el caso de Marta del Castillo. Seguramente uno de los casos que a día de hoy, en el entorno de las desapariciones, crimen real, etcétera, es uno de los que más se recuerda y de los que más duele, ¿no? Entonces, en el nombre de Marta, ¿qué es lo que va a hablar? Van a sacar otras hipótesis en torno a este caso. ¿Va a haber nuevas pruebas? Mi pregunta es clara, o sea, ¿esta serie va a ayudar en algo a que se pueda llegar a encontrar el cuerpo de Marta del Castillo? Es que esta tragedia nacional es una pesadilla que sigue para la familia de Marta en torno a todo esto y claro, ofrecer un consuelo en torno a una serie ficcionada que va a generar muchísimo dinero, ¿va a conllevar algo a la familia o a la búsqueda del cuerpo? Esta es mi pregunta. Si no es así, no entiendo tampoco muy bien el tema del apoyo de la familia y todo esto. Y viendo esta primera imagen, a mí personalmente me genera un poco de rechazo. Pero bueno, os quería preguntar a vosotros, ¿cuál es vuestra opinión acerca de esto? Porque sé que hay opiniones de todo tipo y hemos visto que Netflix siempre está sacando este tipo de cuestiones, ¿no? Quería ver un poco las opiniones también de Twitter, ¿no? De las redes sociales, porque decían que había empezado este rodaje. Me parece que se le dio muchísimo bombo, mucho bombo desde 22, 23 de abril, cuando empezó a salir esta imagen. No la habíamos comentado hasta el día de hoy. Sé que ha habido bastante polémica, pero estábamos también con otros casos como Esther López, etcétera, y así sacaban esta imagen que literalmente pues es ficcionando las ruedas de prensa que hacían en los primeros instantes los padres de Marta del Castillo y que todos nos acordamos. Pero hay que acordarse también de que Netflix ya sacó un documental, una docuserie sobre el caso de Marta del Castillo. Está en Netflix ya tiene unos 13 capítulos, entonces creo que ese documental sí que estuvo muy bien. Era un documental real sobre el caso, que creo que es como hay que tratar este tipo de casos, bajo mi punto de vista, resueltos en una parte, pero no resueltos porque el caso Marta del Castillo sigue abierto. Entonces creo que hay aquí un dilema bastante grande en torno a este tipo de series, cómo se deben llegar a hacer. El cuerpo no aparece. Me parece importante que se hable o se intente llegar a algún tipo de conclusión de dónde puede estar el cuerpo de Marta del Castillo en base a una serie ficcionada. Puede llegar a resultar importante, ¿no? Lo que pasa es que podrían llegar a decir que presuntamente el hermano lo pudo haber ayudado y meter en torno a ficción ese tipo de cosas, o que la novia del hermano presuntamente también pudo haber ayudado, que sabía algo más, que otras personas ayudaron a Miguel Carcaño a deshacerse del cuerpo, dónde puede llegar a estar o dónde puede llegar a estar escondida, un cementerio, alguna foto, no lo sé. Creo que de verdad que se debería hacer, seguramente con los años que han pasado después de aquel documental, pues más partes o más capítulos, ¿no? En torno al caso Marta del Castillo, pero de la realidad, o sea, de lo que pasó con la realidad del caso, e intentar descubrir algunas pruebas, porque este tipo de plataformas tiene muchísima cabida, muchísimo dinero, pueden sacar un montón de cosas, llamar a la UCO, llamar a este, al otro,
pues lo que vimos era esto, después del caso de Francisca Cadenas, que se estaba intentando que se metiese la UCO en torno a este caso de Marta del Castillo y poder resolverlo finalmente, porque el caso no está resuelto, porque el cuerpo no ha aparecido en ningún momento. Pero bueno, quería preguntaros qué opináis de todo esto y esta primera imagen de la miniserie de ficción inspirada en el caso de Marta, que se va a publicar dentro de muy poco. En el cuarto discutiendo. ¿En su cuarto? Sí, estábamos entre el salón, como le he dicho, y el cuarto. Y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo. Y en uno de los momentos pues había un cenicero encima de la mesa del ordenador. Lo cogí y le di un golpe. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? No lo sé. Ni sé dónde está el cadáver de Marta, ni le he preguntado a ninguno de ellos dónde está el cuerpo de Marta. Es algo que no sé ni he sabido nunca. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? No lo sé. Esa burla del Estado de Derecho, esa burla a la justicia, esa burla a la humanidad, esa burla a la familia que realizan 4 individuos como los que habéis descrito ahora mismo en el caso, es absolutamente indecente. ¿A los ciudadanos cree usted que le parece razonable eso? Yo creo que no. A ningún ciudadano. O sea, que tendríamos 40 millones de personas que dirían, eso no es justicia, eso no es forma de hacer la justicia. Pero fíjese lo que me está diciendo, que es muy importante. Hay una serie de personas que ellos dicen que están allí cuando la persona fallece. Ninguno dice lo mismo. Y sin embargo se juzga como si unos fueran culpables y otros no. Yo no lo entiendo.